Les saludo desde nuestro espacio de escenario globalista de los últimos tiempos. Hoy para tocar un tema como siempre muy interesante de estos tiempos que estamos viviendo, y me parece que es un tema que está ahí por la cuestión que está sucediendo con Israel, que es el reloj profético de Dios. Así que yo les saludo desde México, desde Veracruz, a todos los que nos siguen a través de esta red social en Latinoamérica, en los Estados Unidos, en Europa, en fin, en todas partes del mundo, y también aquí en la República Mexicana. Quisiera hablar de Israel porque han pasado algunas situaciones de Israel muy interesantes. Ya tomó la última bastión del grupo Hamas en esta ciudad de Rafah. Ha rescatado algunos rehenes que tenía este grupo terrorista. Y bueno, está terminando con la última bastión de este grupo terrorista. Y por su parte ha sido atacado también en la parte norte por el otro grupo terrorista Hezbollah, cual ha causado daños considerables en esa zona de Israel. Y se prevé que las Fuerzas Armadas de Israel probablemente también, terminando esta incursión militar en esta parte de Gaza, ellos incursionen también en lo que es el Líbano, que es esa parte donde está el grupo Hezbollah, y también probablemente se inicie otra batalla ahí ya dentro de lo que es territorio libanés. Esto también podría desencadenar algunas situaciones en contra de Israel, que después vamos a hablar con ustedes, qué podría suceder si es que Israel invade el Líbano para terminar con el grupo terrorista Hezbollah. Pero hoy quisiera tocar este tema que, bueno, necesitaríamos mucho espacio para poder discernir bien esta situación que se está dando en estos tiempos del antisemitismo, o sea, la gente que está en contra de Israel, los que están hablando en contra de Israel. Pero lo que me llama más la atención a mí en las redes sociales es ver a los cristianos hablando en contra de esta nación judía. Y el tema es, bueno, esta llamada teoría del reemplazo o doctrina del reemplazo. Algunos le pueden decir doctrina, otros pueden decir que es una teoría que afirma que el viejo pacto que hay con Israel está muerto, que los judíos, por todos sus pecados, y principalmente, fíjese, aparte de todos sus pecados, principalmente por rechazar a Jesús como Mesías, ellos han perdido el derecho a cualquier estatus como el pueblo de Dios. Y verdaderamente que esto está creciendo en las redes sociales de una manera vertiginosa, más ahora con lo que está sucediendo allá en Gaza, con el llamado genocidio que dicen que está haciendo Israel, matando niños, matando personas inocentes, en una campaña que tiene el grupo Hamas también, y que es secundada por los medios progresistas de todo el mundo. Hay que reconocer que sí, en las guerras hay, como dicen los ejércitos, daños colaterales, y muere gente inocente, y así va a estar pasando en Gaza, pero lo que no se sabe son las cifras de muertos, y lo que sucede ahora es que solamente toman los datos que da el grupo Hamas o la ONU, que está coludida con este grupo terrorista, y bueno, no sabemos verdaderamente los datos de las personas que han muerto. Suben imágenes de niños mutilados, aunque hemos visto videos falsos de cómo ellos hacen este tipo de escenas para engañar a la gente en todo el mundo. Entonces hay mucha desinformación en relación con cuántas son las víctimas. Bueno, esto ha creado una especie de antisemitismo en todo el mundo en contra de Israel,
Pero lo que a mí me llama la atención es que los cristianos, muchos cristianos, están tomando también esa bandera del antisemitismo en contra de Israel. ¿Y en qué se basan algunos en las redes? Primero voy con los que se basan, están en contra. Ellos dicen que en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, aquí lo tengo, aquí tenemos la Biblia, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Miren, cuando el Señor Jesucristo, en el capítulo 8, versículo 39, Él habla del diablo, ahí el Señor Jesucristo, y le está hablando a estos judíos de aquella época, a los líderes judíos, ¿sí? A los fariseos, saduceos, a todos estos que tenían el statu quo, ¿sí? No al pueblo judío, verdaderamente. Y en esta parte el Señor Jesucristo le dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham, le están diciendo a nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús le dijo, si fueres hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Le dice el Señor Jesucristo. Y aquí viene lo fuerte, mira donde se están tomando esta cuestión del Señor Jesucristo en contra de Israel, cuando el Señor Jesucristo les dice, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. ¿Sí? Y más adelante el Señor Jesucristo reafirma, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Está hablándole ahí el Señor Jesucristo a estos judíos. Y posteriormente agrega, dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Y este texto lo toman ellos como parte de confirmar que el Israel moderno, el Estado moderno de Israel y de Israel de ahora, no en este Israel de la Biblia, aquí le está hablando simplemente a un grupo que tenía tomada como rehén las enseñanzas de la Torá en aquella época. Ahora están hablando del Israel moderno, del Estado de Israel moderno, que vive en pecado, que es un Estado moderno de Israel, pero que no es el Israel bíblico. Y eso sí yo lo creo. Este Israel, nación de Israel, el Estado moderno de Israel, no es el Estado, el Israel de la Biblia. Déjeme decirle que Israel, hace unos días subí una nota de un periódico de Israel donde decía que Tel Aviv era el lugar más gay del mundo, donde se celebra ahorita en este mes de junio, lo han de haber estado celebrando, lo van a celebrar, el desfile del orgullo gay más grande de todo Medio Oriente. Aunque en Medio Oriente no se permite la homosexualidad más que en Israel. Y las leyes que tiene Israel sobre el aborto también son muy fuertes. Israel, quisiera hablarles también sobre el judaísmo, porque nosotros creíamos en algún momento, y algunos de ustedes que me van a ver probablemente también lo creen, lo siguen creyendo porque así nos lo dijeron, que el judaísmo está basado de las enseñanzas del Antiguo Testamento, de la llamada Torá, pero déjenme decirle que no es así. El judaísmo actual, moderno, se basa en dos vertientes. Primera, en el llamado Midrash, que es un término hebreo que designa un método judío de exégesis de un texto bíblico,
dirigido al estudio o investigación que facilite la Torah. O sea, esta Midrash es como la exégesis con el cual ellos interpretan la Torah, ¿sí? Y este Midrash son explicaciones filosóficas o místicas, fíjese, sobre ángeles, demonios, el paraíso, el infierno, el Mesías, Satanás, en fin. Este es uno de los sustentos del judaísmo, ¿sí? Actual. Y el otro es el más conocido, es el llamado Talmud. El Talmud, que es la otra vertiente del judaísmo. Esta obra, el Talmud, recoge principalmente las discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones, dichos, parábolas, historias y leyendas. Es un inmenso código civil y religioso elaborado entre el siglo III y el siglo V por eruditos hebreos de Babilonia y de la tierra de Israel. Y este Talmud, déjeme decirle, este Talmud habla de Jesucristo, pero habla de unas situaciones muy heréticas de nuestro Señor Jesucristo. Dice que el Señor Jesucristo está en el infierno, que el Señor Jesucristo está pagando ahí en el infierno, y otras cosas terribles que habla el Señor Jesucristo, se hablan en el Talmud, que es base del judaísmo actual. Entonces, con toda esta información, nos vamos a lo que ellos están diciendo sobre que el Israel de ahora es el Israel que es el anticristo, porque bueno, Filipenses 3, me voy a Filipenses 3, capítulo 2 y 3, dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, que son los que hacen circuncisión, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. O sea, los que creen en Jesucristo son la verdadera circuncisión y no aquellos que mutilan el cuerpo como lo hacen en Israel antiguo y lo siguen haciendo en el Israel actual. Y hay otra cita, fíjense, en Primera de Juan, capítulo 2, que voy a leerles. Y el versículo 22 dice así: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Lo vuelvo a leer otra vez. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Está preguntando. Este es anticristo, el que niega al Padre y el que niega al Hijo. Y si Israel actual, la nación de Israel actual, el Israel moderno de ahora, sabemos que casi el 90% de Israel practica el judaísmo, no acepta a Jesús como Mesías y habla en sus libros del Talmud cosas horribles del Señor Jesucristo. Si literalmente nosotros nos vamos a este texto, Israel es el anticristo también, es un anticristo, porque niega que Jesús es el Cristo, es el Mashiach o el Mesías. Y esto es lo que se está generando en las redes en contra de Israel, un antisemitismo que creo que es parte también de los últimos tiempos, porque Israel tiene que entrar a la semana 70 de Daniel, a la angustia de Jacob, y bueno, con todo este odio que se está generando en contra de Israel, Israel va a encontrar la verdadera paz con los acuerdos de Abraham, que va a confirmar el anticristo. Pero bueno, yo sigo pensando que este Israel, a pesar de todo, a pesar del pecado que lleva, a pesar de que es el Israel moderno, el Israel de pecado, el Israel que verdaderamente rechazó a Jesús, este Israel moderno, este Israel que rechazó a Jesús, el que vemos, este Israel que está siendo atacado todo el tiempo, que está viviendo en guerra,
Este Israel, el cual nos han enseñado que era el Israel, el pueblo de Dios. Este Israel, el cual muchos han, podríamos decir, escondido esta parte y no lo dicen. Y estoy hablando de algunos que son muy famosos, como Gary Lee, este hermano también de origen judío, que es propagandista de la nación de Israel, porque él habla de Israel siempre, el pueblo de Dios, y habla y le echa muchas flores a Israel, porque pues él lleva personas a Israel y todo esto. O también este hermano muy conocido que habla de escatología, boliviano, ¿cómo se llama? No recuerdo su nombre ahorita, muy conocido, también habla de Israel, como él también tiene el sangre judía, y también habla de Israel, de que son atacados, de que el pueblo de Dios y todo, pero no hablan sobre esta parte. Ellos no los he escuchado hablar sobre esta parte, ¿sí? Igual otra doctora israelí que también vemos mucho en las redes, ¿sí? Que también es una israelita que cree en Jesucristo también, una judía, también ella habla, pero nunca nos hablan de esto. Ellos no nos hablan de esto. Esa es la cuestión. Ellos no nos hablan de este Israel, con toda esta situación de que en Israel usted no puede hablar de Jesucristo en las calles porque van y lo agreden y hasta le escupen la cara si usted habla de Jesucristo como el Mesías. No todo, porque hay un remanente pequeño de Israel que sí aceptó a Jesucristo, ha aceptado a Jesucristo. Y hablando del remanente, dice Romanos 11, el remanente de Israel. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Está preguntando. En ninguna manera, afirma el apóstol Pablo, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. Y en el versículo 2 dice, no ha desechado Dios a su pueblo al cual antes conoció. O sea, Dios no ha desechado a este pueblo de Israel, a este pueblo de ahora, al Israel moderno, no lo ha desechado, sigue ahí. Y sigue ahí porque, bueno, seguimos en el versículo 11, en el capítulo 11, versículo 18, dice así, no te jactes contra las ramas. ¿Quiénes son las ramas? Es Israel. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Posteriormente, en el versículo número 25, nos dice así, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Fíjese, el apóstol Pablo nos habla de un misterio, igual como nos habló del arrebatamiento, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Dios ha hecho que este pueblo se endurezca. Desde el Antiguo Testamento también Israel se levantó en contra de Dios y fue desobediente. Y dice luego en el 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, Jesucristo, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, fíjese, a la elección que Dios hizo con este pueblo, son amados por causa de los padres. El padre Abraham, que fue el que en Dios hizo la promesa, ¿sí? Y Él es un Dios de pactos que cumple su promesa. Y ahí está cumpliendo su promesa por esta nación moderna de Israel, que en la gran tribulación Dios va a tratar con este pueblo y va a haber salvos, pero todos tienen que ser salvos por medio de Jesucristo. Nosotros creemos que hay un plan para la iglesia y hay otro plan para Israel. Y el plan de la iglesia, cuando venga a ser arrebatada por el Señor Jesucristo, empezará el plan para Israel en la gran tribulación. Pero nosotros no somos el pueblo de Dios. Somos la iglesia de Dios. El pueblo de Dios sigue siendo Israel. Aunque sea ese pueblo lleno de pecado,
aunque sea ese pueblo que rechaza a Jesús en este momento, aunque sea ese pueblo que está ahí, ese pueblo todavía sigue siendo el pueblo de Dios, porque Dios los escogió de sus padres y Él va a cumplir su promesa hasta la gran tribulación y posteriormente en el milenio y todo lo que viene después. Así que, hermanos, no oremos por la paz de Israel, de esta paz, yo vuelvo a reiterarle, esta paz de ahora, de este Israel moderno, no. Oremos por la paz espiritual que va a traer el Señor Jesucristo cuando se pose en el monte de los olivos, como dice el profeta Zacarías, en su versículo, ahorita le voy a leer, que dice Zacarías, del Señor Jesucristo, en el capítulo número 14, versículo 4, dice así: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Cuando venga Jesucristo en su segunda venida y todo el mundo le verá y venga con los santos, con su iglesia, ahí es donde Israel va a tener esa paz que nosotros tenemos que orar. Pero no por la paz de ahorita, porque esa paz la da el anticristo, hermanos. No sean engañados por muchos que nos han engañado durante mucho tiempo. Oren por la paz de Israel, pero no nos han dicho cuál paz. Esa es esta paz la que está esperando a Israel en la gran tribulación. Sigamos orando para que se cumpla el propósito del Señor con su pueblo, que sigue siendo este pueblo de Israel a pesar de todo, y con la iglesia de Cristo, la que pronto va a ser arrebatada. Muchas gracias, hermanos, y nos seguimos escuchando y viendo aquí en Escenario Globalista de los Últimos Tiempos.